Ahora le damos la bienvenida al ministro de Trabajo y Seguridad Social, Pablo Mieres, a quien invitamos a hacer uso de la palabra en el podio. También tendrá sus 12 minutos para disertar y expresar su mensaje. Muchísimas gracias. Buenos días. Antes que nada, las disculpas del caso a todos ustedes y en particular al general, el senador Guido Manini Ríos, que lamentablemente estaba previsto que empezara yo y no llegué a tiempo. Agradecer, por cierto, a la Asociación de Dirigentes de Marketing por esta instancia, por esta oportunidad que realmente valoramos mucho. Los impulsores del recurso de referéndum son el PIT-CNT y el Frente Amplio, es decir, la oposición, y ellos decidieron que este referéndum fuera sobre 135 artículos, sobre 10 temas diferentes que abarcan decisiones sobre todos los campos de actividad. Es una originalidad que no tiene antecedentes. En general, todos los referéndums en el Uruguay han sido sobre un asunto y que eso está en línea además con lo que puede ser la respuesta ciudadana, que se traduce en una sílaba, sí o no. Esta vez tenemos una convocatoria que por la propia decisión de la oposición es una convocatoria contra el Gobierno. Lo que está en debate hoy no es otra cosa que la gestión del Gobierno. Y por otra parte, ciertamente el cuestionamiento al procedimiento de la Ley de Urgente Consideración no tiene ningún sentido ni fundamento jurídico. Las leyes de urgente consideración están previstas en la Constitución y yo les diría más, las leyes de presupuesto y de rendición de cuentas, que incluyen muchísimas cosas que no tienen nada que ver con el presupuesto, son otros ejemplos muy claros de leyes ómnibus, tanto que se agravian. Simplemente para tener algún dato, el presupuesto del 2005 tenía 487 artículos, el del 2010 867 artículos, el del 2015 766 artículos, y nadie dijo, y tenía plazos perentorios obviamente de aprobación, y nadie dijo que fuera una barbaridad incorporar 700, 800 artículos en una sola ley. Como es un referéndum sobre la gestión, vamos a ver lo que ha ocurrido en estos 2 años. En primer lugar, ¿cuál fue la herencia que recibimos? Un país económicamente frenado. El PBI en 2017 creció 1,6, en 2018 1,6 también, y en el 2019 0,2, técnicamente en una situación de prácticamente recesión. Un empleo en caída. La tasa de desempleo a fines del 19 se ubicó promedio en el 8,9, habiendo crecido en forma continua desde el 2015 hasta el 2019. Las tasas de actividad y empleo también bajaron en forma continua desde 2015 hasta 2019 y hubo 50.000 puestos de trabajo menos en los últimos 3 años previos al final del gobierno del Frente Amplio. En tercer término, una inseguridad galopante. Las rapiñas en 2010 eran 13.800 y en 2019 cerramos con 30.600, prácticamente la triplicación del número. Los homicidios en 2010 eran 205 y en el 2019 fueron 391. Y una educación absolutamente estancada, deserción en la enseñanza media de manera tal de que solo culminan 4 de cada 10 gurises la enseñanza media, una escandalosa inequidad en los aprendizajes educativos y obviamente una privatización efectiva de la educación en la medida que los más débiles, si no tenían otras alternativas de acceder a la educación, estaban condenados a quedar por el camino. Esa es la realidad. Economía estancada, empleo en caída, seguridad galopante y educación totalmente trancada y además absolutamente inequitativa desde el punto de vista de lo que significa la oportunidad de crecimiento social y de integración social que cumple en cualquier país del mundo la educación. Pero además
nos llegó la pandemia. A 13 días, el gobierno que recibe esta herencia, yo diría el gobierno que menos tiempo tuvo desde su establecimiento al momento en que le cayó la pandemia, tuvo que enfrentar una situación mundial, planetaria, que tuvo un impacto sanitario muy conocido, pero que además tuvo un gravísimo impacto en el empleo y en la actividad económica. Sin embargo, transcurridos 2 años, el Uruguay aparece en el mundo como uno de los casos de mayor destaque en el manejo de la pandemia. A pesar de ello, desde que empezó esa situación, en vez de obtener de parte de esta oposición que hoy promueve el sí un apoyo en situación absolutamente excepcional, lo que recibimos fue caceroleos caceroleos fracasados, intentos de caceroleo, vamos a decir la verdad. Caceroleo, cuestionamiento a la ley anti-aglomeraciones, acusándonos poco menos que de dictatoriales, cuestionamiento por la demora en la vacuna, decían que íbamos a ser los últimos, terminamos primeros, pronóstico de saturación de los CTI y el canallesco concepto de muertes evitables. Esa fue la respuesta de esta oposición que ahora promueve el sí. Sin embargo, el gobierno logró un gran éxito en el manejo de la pandemia y lo hizo acompañado por la ciudadanía. Una ciudadanía que apoyó y entendió el mensaje que el gobierno uruguayo le estaba dando y sumó su esfuerzo, sin el cual obviamente todo hubiera sido imposible. Esto fue lo que recibimos. ¿Cómo está el país hoy? Un país en crecimiento. Después de una abrupta caída del Producto Bruto Interno producida por el impacto mundial de la pandemia, dicho sea de paso, el Producto Bruto Interno del mundo cayó en 2020 3.4%, es un hecho absolutamente inédito en la historia reciente de la humanidad. En 2021 la economía creció, y ayer estuvieron los datos, el 4.4%, por encima de todos los pronósticos de todas las consultoras e incluso del propio gobierno, que pronosticaba un crecimiento del 3,5%. Por lo tanto, estamos en un país que vuelve a retomar la senda del crecimiento con mucho mayor ímpetu que el que existía en los años previos y los últimos años del gobierno del Frente Amplio. Un empleo recuperado a niveles de prepandemia y en algunos indicadores mejor aún. La tasa de desempleo del cuarto trimestre del 21 es del 7.5%, similar ya no al 19, sino al 2017. La tasa de desempleo de enero del 22 es de 7,4. Para encontrar un enero con una tasa de desempleo de ese nivel hay que ir al 2016 para encontrar una tasa tan baja. La cantidad de trabajadores en el seguro de paro total es de 37.000 aproximadamente, es decir, unos 10.000 menos que los trabajadores que estaban en seguro de paro total promedio en el 2019. Y la recuperación de los puestos de trabajo perdidos en el 2020 está prácticamente alcanzada y las perspectivas de la economía para este año indican que el Uruguay podría crear unos 40.000 nuevos puestos de trabajo, con lo cual estaríamos recuperando buena parte de los 50.000 que se perdieron en la última etapa del gobierno del Frente Amplio. La reducción de los delitos continúa en el 20 y en el 21. Los homicidios se redujeron el 16% en 2020 con respecto al 2019 y un 13% en el 2021 con respecto al 2020. Y las rapiñas, lo mismo, 7% del 20 al 19, 13,5% del 21 con respecto al 20. Pero además ha habido un cambio en la estrategia de seguridad. No es solo un tema de números, es un tema de concepción al que se ha referido el senador Manini Ríos recientemente, respaldo a la actuación policial y la llegada a los barrios, la recuperación de la policía en el territorio, de la policía en los pueblos, que habían
comisarías convertidas en taperas en el medio rural. Hoy estamos recuperando una presencia policial con respaldo en el territorio. Entonces, tenemos además un proceso de transformación educativa en curso, cambios en la gobernanza que surgen de la Ley de Urgente Consideración, que además eran aconsejados por EDUI 21, esa ONG que congregó a especialistas de todos los pelos y que decían que con una conducción de 17 personas es imposible llevar adelante la transformación, un cambio en la gobernanza que permite una gestión de la educación mucho más dinámica, mucho más rápida, mucho más propia del siglo XXI, y donde sigue habiendo representantes docentes, porque hay alguno que ha dicho por ahí y ha repetido reiteradamente que sacamos a los docentes de la conducción de la enseñanza, y eso es falso, como tantas cosas más que se han dicho. Y con los centros María Espínola y el cambio curricular en proceso. En síntesis, éxito en el manejo de la pandemia, crecimiento económico, recuperación del empleo, reducción de delitos, transformación educativa en marcha. ¿Está todo bien? No, por supuesto, pero estamos en el camino de mejorar todos estos temas fundamentales. Sigue habiendo problemas de empleo, sigue habiendo inseguridad, pero estamos avanzando y el rumbo es muy claro en esa dirección. Pero para ello necesitamos la ratificación ciudadana el próximo domingo, y este es el punto en el debate, y todo lo demás, bueno, lo que hemos visto. La verdad, yo llevo muchas campañas a esta altura, desde la del plebiscito del 80, que también era por un no, en adelante, todas, y nunca había escuchado ni visto tantas mentiras de parte de los que promueven el sí para el próximo domingo. Cuando se entra en los temas concretos, mienten a cara de perro. Restricción del derecho de huelga, si te despiden no vas a poder protestar, privatización de la enseñanza, desalojos exprés, desmantelamiento del Estado, abuso policial, portabilidad numérica que va a destruir Antel. Por eso me hubiera gustado mucho tener la oportunidad de debatir con el presidente del Frente Amplio, que lamentablemente se negó a hacerlo. Y finalmente la última mentira, acusarnos a nosotros del aumento de precios. Hay que no saber nada de economía o tener mucha mala fe para acusar al gobierno del aumento de precios. Mundo inflacionario, mundo en guerra, donde Estados Unidos tiene la inflación más alta de los últimos 50 años, Brasil acaba de aumentar el precio del combustible 20%, y por primera vez en muchos años es más caro allá que acá. Todas situaciones, bueno, en España con gobierno socialista los españoles están desesperados por el precio de la energía eléctrica que tienen que pagar, y todavía nos dicen que nosotros somos los responsables de una situación planetaria. Quédense tranquilos que así como manejamos la pandemia, vamos a manejar el tema de la inflación y de la guerra con la misma fuerza y con la misma inteligencia con la que manejamos esa situación. Termino, Rafael, diciendo, yo conozco bastante al presidente y a todo el equipo de gobierno, y les puedo asegurar que un triunfo del no el próximo domingo, que tenemos toda la confianza de que va a ocurrir, no va a generar sensación de omnipotencia, no nos va a agrandar, no vamos a sacar pecho, ni soberbia, ni nos la vamos a creer. Todo lo contrario. Lo único que va a haber es más responsabilidad, más esfuerzo, más trabajo, más convicción y más certeza de que vamos a sacar este país adelante. Muchas gracias. Agradecemos las palabras del ministro de Trabajo y Seguridad Social, el doctor Pablo Mieres.